porque te damos la gloria a ti, Señor, porque tú eres soberano, Señor, porque tú no necesitas una adoración perfecta, Señor. Tú necesitas, Señor, corazones, Padre, dispuestos a adorarte, Señor, dispuestos a levantar sus manos y declarar bendición, Señor, hasta que sobre y abunde, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Dios. Yo te puedo pedir que levantes tus manos y le digas al Señor: Señor, yo te amo, Señor. Yo te amo por todo lo que tú eres, mi Dios. No por lo que tú haces por mí, Señor. No por lo que tú me das. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Díselo con todo tu corazón. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Vamos, iglesia, entónalo conmigo. Solo a ti, Señor.
nos ama. Aleluya, sí. Con esa misma adoración recogemos nuestras ofrendas al Señor. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Te adoramos, Dios. Padre, te bendecimos, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, estas ofrendas que van a ser recolectadas esta tarde, Señor. Que tú seas proveyendo, Señor, y que podamos, Señor, ser bendecidos, Señor, para así que sean multiplicadas estas ofrendas en el nombre poderoso de Jesús, y que sean usadas para tu gloria, mi Dios. Aleluya. Solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Queremos darle una cordial bienvenida. No sé si hay alguien que nos acompaña por primera vez, pero si usted nos acompaña por primera vez, le voy a pedir que por favor levante su manita allí para reconocerlos en medio nuestro. Parece que todos somos de la casa. También queremos dar una cordial bienvenida a todos aquellos que nos escuchan a través de las redes cada jueves, cada domingo. Sé sin duda que en el día de hoy tenemos una cita divina con el Señor y Él tiene una palabra específica para impartir a nuestros corazones. Gloria a Dios. Los hermanos que están en la clase de discipulado y membresía con nuestro pastor Acuña hoy permanecen aquí en el templo. Todos vamos a tomar la clase juntos. También queremos excusar a nuestros pastores quienes están de vacaciones en su celebración de 50 años de aniversario. Unas vacaciones muy merecidas. Gloria a Dios. Rápidamente vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a estar leyendo en 2 de Timoteo capítulo 2 del verso 1 al verso 6. 2 de Timoteo capítulo 2 del verso 1 al verso 6 y vamos a estar ministrando bajo el tema esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Cuando todo lo tenga, dicen amén. 2 de Timoteo capítulo 2 del verso 1 al verso 6. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero.
Oremos. Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por mis hermanos, Señor, que han llegado a tu casa, Señor, con un corazón dispuesto para escuchar tu consejo, para escuchar tu voz. Gracias por los que nos están escuchando a través de las redes. Te pido en el nombre de Jesús que uses mis labios, Señor, que hables a cada vida de una manera especial. Yo no conozco su necesidad, pero tú, Padre, tú la conoces. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Esfuérzate en la gracia. Podemos ver allí en el libro de Timoteo que el apóstol Pablo exhortaba a Timoteo que se esforzara en la gracia. Me gusta como dice la Reina Valera revisada 1977, dice: tú pues, hijo mío, revístete de poder en la gracia que es en Cristo Jesús. Esforzarse en la gracia. Sabemos que todos somos salvos por gracia, ¿verdad? Y que nadie va al Padre sino por el Hijo. Pero esta palabra, esfuérzate en la gracia, quiere decir revestirnos del poder en la gracia que es en Cristo Jesús. La palabra poder viene del griego que es endunamou, y quiere decir que Timoteo no podía quedarse sin hacer nada, que había una parte que nos corresponde a nosotros. Esto significa que él tenía que echar mano del poder que le otorgaba el Señor mediante el Espíritu Santo de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 29, habla acerca del Espíritu Santo como el Espíritu de gracia. Así que mientras que nosotros caminemos aquí sobre la tierra, necesitamos la gracia de Dios. No solamente la gracia para ser salvos, sino la gracia para poder vivir vidas victoriosas, vidas que sean agradables delante de la presencia del Señor. Sabemos que en el libro de Génesis, el primer mandato para el ser humano era multiplicarse, ¿verdad? Era multiplicarse. El Señor nos dio a nosotros como iglesia del Señor la gran comisión. Y la gran comisión es ir y hacer discípulos. Para que podamos entender un poco más lo que el apóstol Pablo le quiso decir a Timoteo, vamos a estudiar un poquito del trasfondo histórico. Sabemos que Timoteo era un pastor que era joven. Y Pablo, como ahí menciona, le dijo: hijo mío. Eso quiere decir que Pablo sirvió no solamente como un mentor, sino también como un maestro. Y a pesar de que Pablo en ese momento no estaba en ese lugar, Pablo estaba en Macedonia y estaba camino a Roma para ir a su segunda prisión. Podemos decir que Pablo entendía y había experimentado el poder de la gracia del Señor, el poder de la gracia del Señor. Sabemos que la iglesia que tenía Timoteo fue la iglesia de Éfeso. ¿Y qué ocurrió en Éfeso? Éfeso era una ciudad muy grande que tenía aproximadamente de 2,000 a 3,000 habitantes. Era un lugar completamente idólatra. Ellos idolatraban a la diosa Artemisa. Pero el apóstol Pablo fue persistente porque entendía el poder de la gracia. La gracia es ese poder sobrenatural de Dios que viene sobre nuestras vidas para que nosotros podamos hacer lo que humanamente no es posible. Pablo permaneció en Éfeso más tiempo que en cualquier otro lugar. Pablo permaneció allí por un espacio de 3 años. Como en todo lugar, cada vez que se predica las buenas nuevas y se está predicando el mensaje eficientemente y el mensaje está trayendo crecimiento, va a venir un tiempo de persecución. Y eso ocurrió en la vida de Pablo. Le estoy dando un trasfondo histórico para que usted pueda entender lo que está hablando en este
pasaje. Así que cuando este lugar se convirtió, Éfeso fue el centro de operaciones de Pablo para él levantar las otras iglesias alrededor. Cuando este pueblo se convierte al Señor, fue tal convicción que vino sobre los corazones de este pueblo de Éfeso que los magos vendieron sus libros, y el precio de estos libros era el sueldo de 50 días de 1,000 trabajadores. Imagínense la conversión, el cambio, cuando la gracia de Dios viene sobre nuestras vidas y nosotros nos esforzamos en la gracia. Va a haber un cambio de dirección en los creyentes, va a haber un arrepentimiento que es un giro de 180 grados. Esto fue lo que ocurrió en la ciudad de Éfeso. Así que Pablo encomendó a este joven pastor que pastoreara una de las primeras mega iglesias de 2,000 a 3,000 personas aproximadamente. En ese tiempo no había pantalla, no había sistema de sonido, no había televisión, no había internet, no había toda la tecnología que nosotros tenemos en este tiempo, pero había algo muy importante y era el poder de Dios. El evangelio tiene el poder de salvar, de sanar y de transformar las vidas. Pablo tuvo que animar muchas veces a Timoteo. ¿Por qué? Porque él se sentía joven, porque pasaba persecución, porque estaba atravesando momentos difíciles. Pero Pablo quería enseñarle a Timoteo que tenía que esforzarse en la gracia, que tenía que revestirse el poder de la gracia. Y fíjense cómo dice allí ese capítulo: el poder de la gracia en Cristo Jesús. La palabra en Cristo Jesús en el libro de Efesios se menciona 7 veces. Y en las cartas paulinas, que fueron 13, se menciona 160 veces. Esto quiere decir que todo lo que nosotros obtenemos de nuestro Señor Jesucristo se adquiere a través de la gracia del Señor. La multiplicación requiere obediencia y sumisión al Espíritu Santo. El reverendo Abner Redondo, quien es el superintendente de las Asambleas de Dios, mencionaba la importancia de que la iglesia comience a multiplicarse. La iglesia ha visto la multiplicación simplemente como números. Pero en realidad la multiplicación no es acerca de números. La multiplicación es acerca de hacer discípulos y de enviarlos. Esto era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía que él no se iba a quedar para siempre en Éfeso. El apóstol Pablo sabía que el evangelio tenía que ser predicado y expandido. Pero nosotros hemos visto la multiplicación como venir a la iglesia los jueves, venir los domingos, recibir un buen sermón e irnos a la casa. Pero en realidad la multiplicación viene cuando la iglesia entiende la responsabilidad que tenemos como creyentes de cumplir la gran comisión. No solamente es buscar las almas, es predicarle el evangelio para que sean salvas y esas almas ser discipuladas, formar discípulos y esos discípulos enviarlos para que puedan llevar el mensaje a otras personas. Abrimos este estudio bíblico y dice en el verso 2: lo que has oído de mi parte ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Aquí vemos la necesidad de líderes que forman líderes. Aquí vemos la necesidad de ir y llevar el mensaje. Pero estos hombres tienen que tener ciertas características. Crecer en la gracia
quiere decir madurar como cristianos. No solamente es esforzarnos en la gracia, la Biblia también habla acerca de crecer en la gracia. Cuando el Señor me dio esta palabra, lo saqué literalmente del verso bíblico, porque a veces tenemos un significado bien superficial de lo que es la gracia de Dios y que lo que la gracia de Dios hace en la vida del cristiano. El Señor nos exhorta a crecer en la gracia. Somos salvos por la gracia mediante la fe, maduramos y somos santificados solo a través de la gracia. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, podemos ver que el Señor nos exhorta a crecer en la gracia. Dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer en la gracia, repito nuevamente, quiere decir madurar en el Señor. Madurar en el Señor. Y para ese crecimiento necesitamos el Espíritu de gracia, ¿verdad? Porque el Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo, es el que nos guía todos los días hacia toda verdad. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros como creyentes para que nosotros podamos crecer conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es crecer en la gracia. Y es que diariamente tenemos que ir a su presencia. Antes de ir a cualquier otro lugar tenemos que ir a su presencia y recibir dosis de su palabra, y el mismo Espíritu Santo nos va mostrando a través de ese espejo que es la palabra de Dios, esas áreas en donde el Señor quiere traer cambios en nuestras vidas. Pero no va a haber un cambio de conducta en nosotros hasta que no ocurra un cambio de mentalidad. Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuántos quieren crecer en esa gracia y ser transformados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo? Quise dar esto como introducción para que usted y yo podamos entender el por qué tenemos que esforzarnos en la gracia, tal como el apóstol Pablo animó a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo tenía una gran labor y era pastorear esta iglesia que él había dejado a su cargo. Pablo usa 3 metáforas para describir cómo Timoteo debía esforzarse o revestirse del poder de la gracia. Y en esta noche vamos a estudiar estas 3 metáforas que el apóstol Pablo usó para que Timoteo se esforzara en la gracia. Metáfora número 1. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Número 2. Lucha como atleta. Y número 3. El labrador participa de los frutos, pero debes trabajar primero. Esfuérzate en la gracia. Esforzarse. En este esforzarse, Timoteo necesitaba fortalecerse y resistir para poder cumplir el llamado. Todo creyente tiene un llamado en el Señor, pero para eso usted tiene que fortalecerse y también tiene que resistir, tiene que esforzarse, tiene que ser valiente. La palabra del Señor dice en Isaías 40 que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Me gusta lo que dice Efesios capítulo 6, verso 10 al 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Subraye la palabra fortaleceos en el Señor. Recuerden que era Timoteo el que estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. Él era joven,
Pero también tenemos que ver dónde estaba Pablo cuando escribió la carta a los Efesios. Pablo estaba encadenado, Pablo estaba bajo un arresto domiciliario, Pablo estaba encadenado a un soldado romano. Y en ese lugar, ahí él declaró estas palabras: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo entendía lo que era estar revestidos del poder de la gracia. Por eso desde la cárcel pudo enviar esta carta de ánimo y de aliento a los efesios y también a Timoteo. Mi alma te adora, Jesús. Esto quiere decir, amados hermanos, que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada puede separar del amor de Dios a un creyente que entiende que no solamente es salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sino que tenemos que revestirnos en el poder de la gracia en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Mi alma te adora, Jesús. Por eso Pablo pudo resistir y permanecer firme en la misión cuando estaba encadenado, cuando estaba siendo perseguido, cuando estaba siendo vituperado. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que hiciera lo que él había oído del apóstol Pablo. Y vamos a volver atrás, gloria a Dios, en donde dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. ¿Qué es lo que se está diciendo de nosotros? Él no solamente estaba dando un testimonio a través de su comportamiento, sino que todo lo que se oía acerca del apóstol Pablo es que el apóstol Pablo estaba firme en la gran comisión, firme en medio de la persecución, firme en medio de la prueba. Mi alma te adora, Jesús. Todos nosotros vamos a atravesar tiempos difíciles. Es más, usted está viniendo aquí y está recibiendo una palabra para usted poder enfrentar la tentación, para usted poder enfrentar las pruebas, para usted poder enfrentar al enemigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, cuando usted recibe dosis de la palabra del Señor, usted está recibiendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuestro Señor Jesucristo dice en las Escrituras que le dijo a sus discípulos: y estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, lo más poderoso, la medicina más poderosa contra la ansiedad, contra los ataques de pánico, se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ese es el mejor Valium, esa es la mejor medicina. ¿Cuántos dicen amén? Mi alma te adora, Jesús. Mi alma te adora, Jesús. Así que el apóstol Pablo le dijo: esfuérzate en la gracia. Esforzarse en la gracia, esta fuerza es una gracia especial para que usted pueda tener una vida sólida. Si usted no entiende el poder de la gracia en su vida, usted va a vivir una vida, va a ser un cristiano que va a vivir en una constante condenación. Va a ser un cristiano que va a vivir de derrota en derrota. Por eso dice claramente las Escrituras: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: transmite estas palabras entre hombres fieles. Ya les dije que hay una necesidad urgente de que la iglesia entienda que usted no va a estar en la posición de liderazgo que usted tiene para siempre, y que usted tiene que multiplicarse, y que usted tiene que transmitir a hombres fieles lo que usted ha oído, lo que usted ha recibido. Lo que has oído delante de mí ante muchos testigos, esta encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El crecimiento suma personas,
la multiplicación reproduce discípulos. Dios nos está llamando como iglesia a multiplicarnos. La pregunta no es cuántos están sentados en la iglesia, sino cuántos nosotros estamos enviando. ¿Cuántos tú y yo estamos enviando? Gloria a Dios. Que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta labor de entrenar líderes era tan importante que no podía limitarse solamente a Timoteo. Aquellos a quienes había entrenado también se les debía dejar la labor de enseñar también a otros. Esto lo estaba haciendo el apóstol Pablo aún detrás de las rejas, a través de sus cartas, a través de sus consejos. Que sean idóneos expresa la capacidad comprobada por la experiencia. Gente que verdaderamente nosotros le hayamos visto la fidelidad. Gente que hayan sido entrenados. Persevera en Dios con la actitud de un soldado. Persevera en Dios. Estamos hablando de 3 metáforas, ¿verdad? Que el apóstol Pablo escribió en esta carta para enseñarle a Timoteo cómo tenía que esforzarse en la gracia. Persevera en Dios con la actitud de un soldado. Esto nos trae su fuerza mientras lo buscamos y dependemos de Él en vez de nuestras propias fuerzas. ¿Cómo es la actitud de un soldado? Un soldado es disciplinado. Un soldado es aquel que sigue órdenes. Un soldado es aquel que vive en completa sumisión para agradar a su comandante, al que está por encima de él. Y ahí el Señor le dice a Timoteo, mira, tú tienes que perseverar con la actitud de un soldado. Un soldado tiene compromiso. Un soldado en nuestro Señor Jesucristo tiene una entrega total, no una entrega parcial. Un soldado aparta de su lado todo lo que lo aparta de la misión. Esto estamos hablando en el ámbito natural. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos los soldados de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando usted nace de nuevo, usted se registra en ese ejército. Pero muchas veces nosotros estamos peleando en el bando contrario. Y es cuando nosotros nos enredamos en las cosas de este mundo. Como un soldado de nuestro Señor Jesucristo debemos estar equipados con la gracia y la fuerza que Él nos otorga. Debemos luchar contra las fuerzas del mal y vivir una vida que honre a nuestro Señor Jesucristo en todas las áreas, en todos los aspectos de nuestras vidas. Cuando Él dice, tú pues, este no era una sugerencia de Pablo para Timoteo. Tú pues lleva un sentido de un requisito, de una orden. Había algo que Timoteo tenía que hacer y Pablo le estaba diciendo lo que tenía que hacer. Sufre penalidades como buen soldado. Mire, hay cristianos que quieren que Dios los use, pero no quieren sufrir. Pero la Biblia dice, sufre penalidades como buen soldado. Los soldados tienen que pasar un entrenamiento. Y déjeme decirle algo. Nosotros podemos venir aquí, tomar los estudios bíblicos, podemos ir a las células, podemos ir al instituto bíblico. Pero hay algo que se llama la escuela del Espíritu. Y la escuela del Espíritu es cuando el Señor nos envía y permite que pasemos diferentes circunstancias donde nuestra fe va a ser probada y donde usted va a tener que poner en práctica todo aquello que usted está aprendiendo. Lo que usted desconoce, Dios no lo va a llamar a cuenta, pero por el conocimiento adquirido que usted tiene, Dios lo va a llamar a cuenta. Y para eso usted tiene que ser probado en la fe. Amén. Usted tiene que ser probado en la fe. Sufre penalidades. Timoteo debía tomar la actitud de un soldado que espera sufrir penalidades por su causa. Ningún verdadero soldado o cuando menos ningún buen soldado renunció simplemente porque le llegó el sufrimiento.
porque le llegó el sufrimiento. Pero muchas veces cuando nosotros pasamos pruebas y pasamos sufrimiento, en vez de acercarnos al Señor, nos alejamos. Y tiene que ser lo opuesto. Tenemos que acercarnos a Dios. De la misma manera, si un creyente no está dispuesto a soportar penalidades, nunca logrará mucho para nuestro Señor Jesucristo. Renunciarán tan pronto como se requiera algo difícil de ellos. No pueden cumplir con el llamado de Jesús. Mateo 16:24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Moisés no encontró a Dios en Egipto, sino en la zarza ardiente. Moisés no encontró a Dios en Egipto, sino en la zarza ardiente. ¿Qué le quiere decir esto? La Biblia dice: acercaos a mí y yo os acercaré a vosotros. Amén. Gloria a Dios. Pablo no exhortaba a Timoteo para que fuera solo un soldado ordinario o común, sino para ser un buen soldado de nuestro Señor Jesucristo. La otra metáfora que él usa es: ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida. Ninguno que milita. Timoteo debería tomar la actitud de un soldado quien voluntariamente se desenreda de las cosas de la vida civil. Ahora les voy a contar una pequeña ilustración para que podamos entender por qué ningún soldado que milita se enreda en los negocios de la vida. Uno de los eventos históricos más interesantes en los Estados Unidos ocurrió entre los años 1863 y 1865. Después de su reelección, el entonces presidente Abraham Lincoln se encontraba en un momento decisivo de la guerra civil. Estaba en su nivel más intenso. En 1863 declaró públicamente la conocida Declaración de la Emancipación para dar libertad a los esclavos. Pero recién en 1865, la Constitución de los Estados Unidos formalizó aquella declaración oficialmente. Para ese entonces el presidente Lincoln ya había muerto, pero su sueño se había logrado: los esclavos eran libres. La voz corrió desde el Capitolio hasta los campos más lejanos de los Estados Unidos y allí se escuchó la voz: había llegado la liberación. Los titulares de los periódicos declaraban: la esclavitud fue legalmente abolida. Yo no sé en Puerto Rico, pero en Venezuela, cuando había una noticia así, algo que era muy importante, salían los vendedores de periódico y decían: extra, extra, última noticia. Y en ese tiempo también salió la noticia de que la esclavitud había sido abolida legalmente. Los titulares de los periódicos lo declaraban. Sin embargo, alguien que nadie esperaba sucedió. La mayoría de los esclavos del sur continuaron viviendo como que si nada hubiese pasado, aunque ya eran libres. Shelby Foote, un conocido historiador americano, en su comentario acerca de la guerra civil dijo: cuando en el 1864 se le preguntaba a un esclavo negro qué pasaba sobre el gran libertador, decían lo siguiente: yo no sé nada sobre ese hombre llamado Abraham Lincoln, excepto que nos liberó, y tampoco sé nada sobre eso. Qué tragedia, ¿verdad? Que a pesar de que habían sido liberados, de que alguien había perdido su vida, porque a Abraham Lincoln lo mataron, y a pesar de que tantos habían peleado por esa libertad, el pueblo del sur permanecieron esclavos. De la misma manera, a pesar de que nuestro libertador, nuestro Señor Jesucristo, murió en esa cruz y nos dio salvación a través de la gracia y nos dio el Espíritu de gracia para que usted y yo podamos
caminar en libertad, todavía hay muchos cautivos. Han escuchado acerca de Jesús, pero todavía no han experimentado el poder de la cruz. Quizás miremos esta historia con asombro, pero ¿sabes qué? Eso lo estamos viviendo en este tiempo. Liberados, pero con mentalidad de esclavos. Liberados, pero preferimos la seguridad de la esclavitud que los riesgos de la libertad. Mi alma te adora, Jesús. Los riesgos de la libertad. Liberados, pero con mentalidad de esclavos. Cristo nos ha dado una gran libertad. No solamente eso, sino que nos ha dado la gran comisión, como mencioné al principio. Nos ha dado un pasaporte. Usted y yo somos ciudadanos del cielo. ¿Usted sabía eso? Su lugar de permanencia, su lugar de residencia, a pesar de que nosotros estamos aquí en esta tierra, nosotros somos ciudadanos del cielo con responsabilidades civiles. ¿Cómo no? Sí, yo creo que soy yo. ¿Se parece usted? Dígame por favor su nombre. Maylin Díaz Jiménez. ¿Y su fecha de nacimiento? Nacida de nuevo. ¿Y lugar de su nacimiento? Ciudadana del cielo. ¿Y la fecha de expiración? El rapto. Gracias. Cada uno de nosotros tenemos un pasaporte, ¿okay? Y este pasaporte indica a qué lugar usted pertenece, ¿okay? Los residentes no tienen los mismos beneficios que los ciudadanos. En la tierra hay muchos residentes, pero solamente los que tengan el pasaporte del cielo van a poder morar en esa ciudad celestial, en esa calle de oro. Solo aquellos que tengan el pasaporte del cielo van a poder morar en la presencia del Señor por siempre y para siempre. Por eso, tal como Timoteo, la iglesia del Señor tiene que esforzarse en la gracia como nunca antes. La iglesia del Señor ha sido llamada a revestirse con el poder de la gracia en nuestro Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio que predico no es un evangelio religioso, es un evangelio que me transformó, un evangelio que me libertó y un evangelio que todavía tiene influencia sobre la faz de la tierra. Por eso es necesario que nosotros que militamos en esta tierra no podemos enredarnos en los negocios de la vida, porque ningún atado se puede montar en un avión. Nadie que tenga problemas criminales se puede montar en un avión, a menos que no haya sido absolvido. Asimismo, ningún atado puede desatar a nadie. Es necesario que, como militamos en esta tierra, somos ciudadanos somos ciudadanos del cielo, pero tenemos responsabilidades civiles en esta tierra. No podemos enredarnos en las cosas de este mundo. No podemos estar como los esclavos del sur, que a pesar que Dios nos ha declarado libres y libres por completo, ignoremos lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas. Ignoremos que necesitamos el poder de la gracia para caminar en santidad y para caminar en libertad. Mire qué belleza de escritura. Filipenses, que yo amo la Biblia. Filipenses 3:20, léalo, subráyelo,
Póngalo en el espejo. Mire qué bello es esto. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por eso es que si el Señor te ha sellado el pasaporte para que tú estés aquí como embajador de nuestro Señor Jesucristo para cumplir la gran comisión, no hay infierno, no hay gobierno, no hay nadie que pueda detener para que tú hagas lo que Dios te ha llamado a hacer para un tiempo como este. Yo tengo el pasaporte del cielo. Mi pasaporte ha sido sellado por un Dios que todavía está sentado en su trono. ¿Cuántos dicen amén? Lo único que tú y yo tenemos que hacer es revestirnos del poder de la gracia. Romanos 6, verso 1 y 2, mire lo que dice. Pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto no quiere decir pecar mucho para que la gracia me cubra. Esto quiere decir que la gracia nos va a ayudar a nosotros a poder caminar en esa verdadera libertad. Que la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de gracia que nos guía hacia toda verdad, nuestro ayudador, nos va a ayudar a poder caminar en esa libertad verdadera. Cuando permanecemos en el pecado, estamos anulando la gracia. Quizás usted dice, pastora, yo no fornico. Okay. Yo no adultero, yo no fumo, yo no bebo, pero hay pecados en el corazón que nos separan de Dios. Hay pecados en el corazón. ¿Cuáles son esos pecados? El murmurar, el tener prejuicio con las personas. Usted sabe que el prejuicio es pecado y está en la Biblia. El ver por encima a los demás. Todas esas cosas, amados hermanos, contristan al Espíritu Santo. Contristan a aquel que ha sido llamado para ayudarte y para que tú puedas terminar la carrera. Persevera para Dios con una actitud de atleta. Persevera para Dios como una actitud de atleta. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Okay? Usted tiene que esforzarse en la gracia al luchar o al correr como un atleta. ¿Por qué legítimamente? Porque usted no puede correr como le da la gana. Y ese es el problema de los cristianos en la iglesia. Usted quiere vivir el cristianismo a su manera. Y el cristianismo no se vive a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Legítimamente quiere decir que usted va a correr la carrera conforme a la palabra de Dios, conforme a la ley de Dios. El apóstol Pablo comparaba esta carrera como la carrera de un atleta. Primera de Corintios capítulo 9, versos 26 y 27, mire lo que dice. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. De esta manera corro y no a la aventura. Y peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Mire, esta carne es mala y a la carne usted no puede darle vacaciones. La carne hay que someterla al Espíritu. Mi alma te adora, Jesús, para que usted corra no como usted quiere, sino que usted corra como un atleta, que usted corra de una manera que usted pueda ganar la carrera. No es coronado, sino lucha legítimamente.
El punto es claro, un atleta no puede modificar ni invertir las reglas a su antojo. Debe competir legítimamente si quiere recibir la corona. Y esa corona se llama la corona de la vida. La corona de la vida. Y fíjese, aquí hay algo bien importante. No puede modificar ni inventar las reglas a su antojo. Usted no ha escuchado gente que dice, yo le sirvo a Dios a mi manera. Y Dios me entiende. Yo amo a Dios a mi manera. Pero no es a tu manera. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. ¿Cómo están tus pensamientos? Ahí que tú estás sentado, ¿cómo están tus pensamientos? Mire, yo ando con el matamosca 24/7. Sí, porque yo no voy a dejar que las moscas se me paren en la cabeza. Las moscas simbolizan Satanás y sus demonios. Y cuando a mí me viene un pensamiento extraño, yo ¡huacatá! Saco el matamosca. Y digo, todo lo puro, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Llevo este pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque yo no voy a permitir que las moscas dirijan mi cuerpo, dirijan mi llamado y dirijan mi destino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mi alma te adora, Jesús. Así que es bien importante que usted someta y golpee su cuerpo. Golpee su cuerpo. Persevera para Dios con la actitud de un labrador. Esta es la última metáfora. Hablamos del soldado, ¿verdad? Y el soldado no se enreda en las cosas de este mundo. Hablamos también que tenemos que correr como atletas. Pero ahora vamos a hablar acerca de perseverar con la actitud de un labrador. Mire, a veces nosotros los cristianos queremos mucho, pero sembramos poco. Todo lo que usted hace diariamente es una semilla. ¿Usted sabía eso? Todo lo que usted hace. Usted siembra malas actitudes y va a cosechar malas actitudes. Usted siembra malos pensamientos y va a dar a luz el pecado. Todo lo que usted siembra una sonrisa y va a recibir una sonrisa. El labrador participa de los frutos, pero debe trabajar primero. Dios no bendice a los flojos. Yo sé que esto no le va a gustar, pero yo se lo voy a decir de todas maneras. Dios no bendice a los flojos. ¿Okay? Usted le da flojera leer un capítulo de la Biblia, le da flojera levantarse a orar, le da flojera venir a la iglesia, le da flojera cantar, le da flojera prestarle atención al servicio, pero no le da flojera irse a los parques, no le da flojera irse para la playa, no le da flojera hacer muchas otras cosas, no le da flojera hacer Netflix. Usted se puede sentar a ver Netflix 3 o 4 horas, pero no tiene tiempo para Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios, repite conmigo, Dios no bendice la flojera. Dios bendice el trabajador, Dios bendice al diligente. Por eso persevera para Dios con la actitud de un labrador. El que siembra algo que todavía no ve. Siembra por fe. Mire, yo me he dado la labor de plantar y me he comprado un montón de semillitas, pero ya aprendí que tengo que ponerle el nombre, porque me puse a plantar como loca por todas partes y yo dije, ay Dios mío, ahora que mata esta es. Porque todo comienza con una semillita y usted siembra con la fe de que eso va a producir. Y para eso usted tiene que tener paciencia, para eso usted tiene que regarlo. Para eso tiene que cultivarlo, para eso tiene que cuidarlo. Así que Pablo le dice a Timoteo, le dice que tenga la actitud de un labrador. Pablo hace énfasis en el hecho de que los labradores trabajan primero. De la misma forma, todos los que sirven al Señor deben trabajar duro. El apóstol Pablo no era ningún flojo. El apóstol Pablo durante el día hacía carpas. Él se mantenía a sí mismo, él trabajaba. Y luego que terminaba de hacer esas carpas en la mañana, en la tarde, cuando estaba ese sol candente, él se iba a las plazas y predicaba no con micrófono,
sino con pulmón. En estos tiempos al cristiano no le dan micrófono y no predica. En estos tiempos al cristiano no le prenden la luz porque no se ven las cámaras, no predica. En estos tiempos el cristiano, el micrófono no se oye bien y dice: yo no puedo predicar porque se me raspa la garganta. Pero en esos tiempos, amados hermanos, los cristianos estaban revestidos en el poder de la gracia y predicaban a Cristo en todo tiempo. Lloviera, hubieran tormentas, pasaran por desierto, los persiguieran, los criticaran. Los cristianos estaban revestidos del poder de la gracia, y es el poder de la gracia lo que va a permitir que la iglesia en este tiempo se mantenga firme en predicar el evangelio no adulterado a toda criatura. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia tiene que volver a reenfocarse. Mi alma te adora, Jesús. Si usted no trabaja duro, deje el ministerio. Si usted solo trabaja duro, si está en el centro de atención, entonces deje que Dios cambie su corazón. Usted no es la estrella. Usted no es el centro de atención. El centro de atención se llama nuestro Señor Jesucristo. Mi alma te adora, Jesús. Algunas esperan algo a cambio de nada, pero la gente sabia sabe que con frecuencia les salen las cosas de acuerdo a la medida del esfuerzo que pusieron en ellas. Si usted está poniendo poco esfuerzo en su caminar cristiano, debería esperar pocos resultados. Sin embargo, al mismo tiempo, Pablo sabía que todo el arduo trabajo que realizó fue el regalo de la gracia en él. Quiero que leamos este versículo porque es que amo la palabra de Dios. Primera de Corintios 15:10. Primera de Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por eso fue que el apóstol Pablo, las cárceles no detuvieron sus viajes misioneros. La persecución no detuvo la misión. Las críticas no detuvieron la misión. Para participar de los frutos, debe trabajar primero. Cuando Timoteo tenía alimento espiritual para dar a la congregación, debía comer de él primero. Si él no estaba siendo alimentado de la palabra de Dios, no podía realmente alimentar a otros. Por eso el apóstol Pablo exhortó a Timoteo que perseverara para Dios con la actitud de un labrador. Si usted no siembra, usted no puede cosechar. Si usted no se alimenta espiritualmente, no importa cuánto usted trabaje en la iglesia. Usted sabe que no necesariamente porque usted está trabajando en la iglesia, usted está caminando en la voluntad perfecta de Dios. Para caminar en la voluntad perfecta de Dios es necesario someter nuestra voluntad para que la voluntad de Dios se pueda llevar a cabo en nuestras vidas. Así que esforcémonos en la gracia, revistámonos del poder de la gracia en Cristo Jesús. Esforcémonos en la gracia al caminar como soldados de nuestro Señor Jesucristo, al correr como atletas, al no enredarnos en las cosas de este mundo y por último, perseverar para Dios con la actitud de un labrador. Yo no sé qué es lo que tú estás atravesando en esta noche o en estos últimos días, pero el Señor te dice: revístete de mi gracia, revístete de mi poder. Cuando el apóstol Pablo
le pidió al Señor que le quitara el aguijón que tenía en su carne. La Biblia no dice claramente qué era. Algunos piensan que fue una especie de ceguera, porque mientras él estaba encarcelado, había un escriba que copiaba sus cartas. Y el Señor le contestó: bástate en mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tus debilidades. Inclinemos nuestros rostros. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que jamás retornará vacía. Señor, presento a tu pueblo, presento a todos los que nos están escuchando a través de las redes. Entendemos, Señor, que hemos sido llamados, que hemos sido escogidos, que tenemos una ciudadanía en el cielo, pero que también tenemos, Señor, en esta tierra, Padre, labores civiles que tenemos que llevar a cabo. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú pongas en nuestros corazones el querer como el hacer. Señor, en esta hora hemos recibido tu palabra y queremos, Señor, ser revestidos con el poder de tu gracia para cumplir la gran comisión, para cumplir aquello, Señor, que tú nos has llamado a hacer sobre esta tierra. Señor, rendimos nuestra voluntad para que tu voluntad se lleve a cabo en nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, por esa redención, porque no nos has llamado a caminar como esclavos, sino a caminar libres, Señor, por el poder de tu gracia. Gracias por tu palabra, Señor, y por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.